Breve anécdota de San Felipe Neri. Su amor a la virtud de la pureza. Si bien Felipe intentaba cultivar todas las virtudes necesarias para llegar al cielo, una de las que más cuidaba y sobre la que insistiría siempre a sus jóvenes es aquella que nos hace semejante a los jóvenes del cielo, a los ángeles del cielo, la pureza del cuerpo y del alma. Una tarde, mientras el santo se encontraba en una calle solitaria, se le acercaron dos jóvenes para conversar y bromear un rato. Al inicio todo iba bien y Felipe intentaba llevar agua para su molino, pero poco a poco la conversación de los jovenzuelos fue subiendo de tono, comenzando a faltar a la virtud de la pureza. Felipe, con ánimo decidido, exclamó: «De ninguna manera permitiré este tipo de groserías». Los dos jóvenes, en vez de frenarse, no le dieron importancia y continuaron con sus conversaciones mundanas, intentando probar la virtud del joven florentino. Poco a poco y con infinita paciencia, Felipe fue retomando la palabra lentamente, les fue elevando hacia las cosas de Dios. La dulzura y la paciencia terminaron por ganar sobre esas almas que quedaron tan edificadas que cambiaron de vida y siguieron a Dios. San Felipe Neri y el Espíritu Santo. Entre las miles de devociones que un cristiano puede tener, hay una que normalmente pasa por desapercibida. Es justamente la devoción a una de las tres personas de la Santísima Trinidad, el amor del Padre, el Hijo y el Espíritu, del Hijo y al Espíritu Santo. La tercera persona de la Santísima Trinidad es ese gran desconocido, como lo llama el Padre Rollo Marín, esposo de la Santísima Virgen e inspirador de toda verdad. Acompaña misteriosamente las buenas acciones que pueden existir y es el principal motor de los hombres en gracia. Es el quien da los dones sobrenaturales para poder crecer en la gracia. Felipe conocía bien esas verdades e invocaba a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Su oración al Espíritu Santo era constante. Quizás por eso se sucedieron aquellos hechos en la primera Roma del año de 1544, primeras vísperas de la fiesta de Pentecostés. Se encontraba rezando en la catatumba de San Sebastián y pedía insistentemente recibir los dones del Espíritu Santo divino, prodiga a todos aquellos que se lo ruegan: inteligencia, sabiduría, ciencia, consejo, temor de Dios, piedad y fortaleza. De repente se vio inundado por una luz y una alegría inmensa. Ante el resplandor, el santo se estremeció y al momento vio descender desde lo alto una especie de globo de fuego que, entrando por su boca, lo inflamaba con un gran dolor interior. Sentía que su pecho se quemaba y le parecía estar muriendo. Su corazón, al contacto con las llamas, comenzó a dilatarse rápidamente al punto que sus huesos no resistieron más y dos de sus costillas terminaron por romperse. Tanta era su alegría en aquel momento que llegó a exclamar: «Basta, oh Señor, por favor, basta». El Espíritu Santo, el amor de Dios que Felipe tanto había anhelado, desciende entonces como hace 2000 años en Pentecostés. Desde ese momento todo cambiará en su vida. El modo de actuar sería casi a lo divino y su alma, ardiendo en el fuego divino, haría que su cuerpo jamás sintiese el frío. En verano sufría el calor al punto de no poder ni siquiera usar los ornamentos litúrgicos que la Iglesia establecía por algunos momentos del año. El Papa en persona se encargaría de dispensarlo. El apostolado. Los primeros discípulos del Señor fueron llamados apóstoles porque tienen el encargo de predicar la palabra de Dios a donde fueran enviados. De allí que con la palabra apostolado se quiere significar esa acción de dar testimonio de Dios frente a los hombres. Pero este transmitir a Cristo no es exclusivo de aquellos primeros hombres. Solo cristianos deben de dar testimonio de Cristo. Felipe sabía de esta obligación, pero aún no se decidía hacia dónde hacer el bien mayor. Había 1000 formas de servir a Cristo. Una mañana, luego de haber pasado la noche en la escalinata de la Basílica de San Juan de Letrán, mientras se encontraba junto a un grupo de pobres, vio la figura de un personaje misterioso. Tenía un aspecto demacrado,
flaco y sin calzado y cubierto con los pies de un camello. Llevaba por bastón una especie de cruz. Su rostro era austero y pálido, signo de la penitencia que había hecho. Felipe se le acercó y exclamó sorprendido: Dios, ¿qué veo? Eres ni más ni menos que San Juan Bautista, el precursor de nuestro Señor. Fue tal la emoción que cayó inmediatamente de rodillas y se puso a rezar. Desaparecía la imagen del precursor. Felipe entendió que Dios le pedía una vida de mayor entrega por el prójimo. Esta aparición fue la que le hizo pensar en construir una confraternidad de almas piadosas que se ocupasen de los más necesitados. Para ello fue a ver a su confesor, el padre Persiano Rosa, quien aprobó la moción. Estaba decidido, todos vivirían en comunidad y decidirían a practicar las obras de misericordia, tanto espirituales como corporales. En especial querían ayudar a los peregrinos que venían a Roma en busca de alguna gracia especial. En aquella época, las peregrinaciones a los lugares sagrados eran muy comunes y Roma, Santiago de Compostela y Tierra Santa eran los obligados. Sin embargo, luego de tanto tiempo de fatiga y esfuerzo, muchos de los peregrinos llegaban a destinos con condiciones pobrísimas, llenos de enfermedades y abandonados a la buena de Dios, por lo que veían obligados a pedir limosna y esperar la caridad de algunos buenos cristianos para cubrir sus necesidades más elementales. Felipe entendió que esto era lo que Dios le pedía, ayudar a los peregrinos de Roma. Fue por ello que el 16 de agosto de 1548, junto con el padre Roa, fundaron la Confraternidad de los Peregrinos, cuyo fin sería el dar asilo y comida a los que arribaban en la ciudad eterna. Los integrantes de la misma no solamente darían el sustento material, curando las llagas, sino también de comer a los viajeros, sino que también los prepararían para una digna recepción de los sacramentos. Era un momento especial, ya que en ese mismo año, en 1550, se estaba viviendo en un gran jubileo que inundó Roma de peregrinos. Para la confraternidad era la oportunidad de poner manos a la obra. Sus miembros casi no descansarían durante este año, dando vueltas por las calles romanas, buscando a los más empobrecidos para procurarles el sustento necesario. Pero ellos se vieron obligados a alquilar diversas casas que funcionarían como albergues. En solo ese año jubilar, el número de los peregrinos ascendía a 500 por día. Tal fue la fama que comenzó a tomar dicha institución que poco tiempo después, desde los papas a los cardenales, pasando por los nobles y los señores de Roma, se disputaban el poder ayudar tanto económica como con sus propios brazos a los peregrinos y convalecientes que se hallaban al abrigo de la confraternidad. La vocación al sacerdocio. Una cosa quizás llame la atención es que Felipe hacía todas estas obras de bien sin plantearse siquiera la posibilidad de ser sacerdote. Él sabía que quería ir al cielo. No basta con no hacer el mal, sino que hay que ir por más allá. Hay que hacer el bien. Para él el sacerdocio era una dignidad tan grande que ni siquiera pensaba en ello. Al igual que otros santos como San Francisco o San Benito José Labré, creía que la dignidad del sacerdote era superior a la de los ángeles, por lo que nunca se atrevía siquiera a pensarlo para sí. Para los caminos de Dios eran otros. Cierto día el padre Rosa, quien conocía la hermosura de su alma, le propuso la posibilidad del orden sagrado. Felipe se opuso por completo, alegando sus enormes miserias para tal estado de vida. El padre Rosa insistió diciendo que él creía era esa la voluntad de Dios y que el bien que podía hacer como sacerdote sería inmensamente mayor. Felipe dudaba. No fue sino la dulzura del trato de su director, sumado a la docilidad del dirigido, lo que terminó por disuadirlo. Así, luego de retomar por un breve tiempo los estudios teológicos y filosóficos que había abandonado, recibió primero las órdenes menores, el diaconado, en la Basílica de San Juan de Letrán, y 2 meses después el sacerdocio en la iglesia de Santo Tomás en Parioní,
el 23 de marzo de 1551. Contaba Felipe con 36 años. Cuentan los que pudieron estar en su primera misa que había algo de extraño en su rostro, en especial en el momento de la elevación de la hostia consagrada y el cáliz de la salvación. Desde ese día y cada mañana, casi como abandonado en los brazos del Dios crucificado, Felipe se derretiría en el altar del Señor, entrando frecuentemente en éxtasis, que lo hacían por momentos levitar del suelo a más de 3 o 4 metros a la vista de todo el mundo. La vida cambió para el peregrino urbano devenido en sacerdote, por lo que se despidió de la querida familia Casia para trasladarse a la pequeña iglesia de San Girolamo della Carita, donde vivían algunos píos sacerdotes, entre ellos el famoso asceta padre Bonsignore Ciasguerra. Allí Felipe pasaría casi toda su vida, y será también en aquel lugar donde ocurrirán las aventuras más famosas del Santo de la Alegría. Solo al final de su vida se mudará con mucho dolor a la Chiesa de Nubosa.